donde había una serie de problemas que les pedí que fueran desarrollando. A ver, PDF. PDF se llama Práctica Flujo Diferencia Potencial 2021. ¿Alguien desarrolló algo de eso? Profe, yo traté de desarrollar el problema que usted dejó, el último el de las dos placas paralelas. Ajá. Pero al final no supe desarrollar el campo eléctrico, nada más pude encontrar, no sé el nombre de una C inicial, C inicial, igual C inicial. a ahí la envié, profe. A ver. Pero de ahí no supe qué más hacer. Pues déjame verlo. Ok, el detalle es que usted se metió con fórmulas las cuales todavía nosotros no vamos a ver. Eso de C, eso me suena a capacitancia, que es un tema que nosotros no vamos a ver, o sea, todavía no hemos visto. Aquí nosotros ese problema teníamos que desarrollarlo simplemente con campo eléctrico producido por una placa. O sea que tenía que buscar en ese tema la fórmula que tenía que ver con campo eléctrico de una placa. En este caso, como son dos placas, bueno, había que entonces buscar el aporte de ambas placas en campo eléctrico. Ok. O sea que usted se fue por otra fórmula que ya, o sea, eso es capacitancia, que es un tema que vamos a ver más adelante. Ok. Es que yo no sabía qué ecuación utilizar, entonces busqué ecuaciones en internet de dos placas. Entonces me salieron esas ecuaciones. Sí, le salieron de capacitancia, eso ya más adelante. ¿Ok? ¿Alguien más? Se me había olvidado ese problema. Profe, en qué lado subió el archivo ese? Yo revisé ayer por si había algo y no vi un archivo con ese nombre que usted escribió. Está aquí en el chat, yo lo subí al chat. Si estaba conectado el martes, debió haberlo visto. Pero antes de ese archivo PDF, yo subí o sea, coloqué un problema ahí en el chat también, que el compañero está hablando de las dos placas paralelas, en este caso Profe, circulares. pero Diga. nosotros revisamos, por lo menos yo revisé tanto aquí en el chat como en
en el grupo Ujú. y no, a mí no me aparecía ningún documento. Aquí solo me aparece el problema de se requiere un trabajo y el de las dos placas. Luego sale que está para descargar la reunión y a mí nada Ajá. más sale eso. Sí, a mí también solamente me salen los problemas que ese día resolvimos aquí, que el compañero José San subió un desarrollo allí, una imagen y nada, ningún PDF veo ahí. Bueno, vamos a subir PDF de nuevo. Qué raro. Ahí está el PDF, ahora sí. Pero vamos por parte. Primero vamos a ver el desarrollo del problema de las dos placas. Y ahora sí sale. Ujú. Entonces, ¿qué me dicen del problema?
2 placas circulares de 1 metro de diámetro están colocadas frente a frente, separadas un 5 centímetros y están cargadas en igual magnitud, pero signos contrarios. ¿Cuál es la carga de las placas? Sabiendo que la intensidad de campo eléctrico entre ellas es de 0.55 kilonewton sobre coulomb. ¿Me escuchan? ¿Alguien está haciendo ese problema? Estoy trabajando en eso, profe. Estamos trabajando en eso. Así que no, nadie dice nada. Usted sabe, profe, hay que concentrarse. Alguien dice que lo hizo de esta manera, compártalo pues. Ya Kevin, está. ¿no? Sí, ya está la imagen. Ajá, lo hizo en Word. Ok, dice, usted hizo la integración del campo por el DS igual a Q entre epsilon sub 0. La integración entonces quedaría el campo por el área igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces simplemente despejo Q. Campo es 0.55. Recuerde que ahí es kilonewton, ¿no? Sí, todavía no he multiplicado. Ajá. Por el área que es pi r cuadrado por epsilon sub 0. Faltaría entonces la respuesta. Pero es así. ¿Mm? Sería así, de esa manera. Parece. Ah, ok.
No sé por qué iba a ver lo que mandó el compañero y de repente me botó el Teams. A ver. Esa área está bien. La respuesta le está dando la -7. Sí, creo que cometí un error aquí al escribir los valores. El radio también está. Ahí señalé algo con R, pero esa es la distancia que hay entre las cargas, no el radio. Tengo Ok. que corregir eso. Ok. $3.79 por 10 a la 12. Volumen la respuesta, ¿verdad? A la 12. Entonces hice de nuevo el número. Verifique esa potencia.
Ujú. Se me olvidó ponerle column de la carga. Ujú. 3.823 por 10 a la menos 9 coulomb. Esa sería la respuesta. La fórmula que se plantearía allí es, o sea, como las placas están bien próximas entre ellas, simplemente el campo por el área sería igual a carga sobre epsilon sub 0, que es una de las fórmulas que nosotros planteamos en el desarrollo de una de las diapositivas. Entonces ahí simplemente se despeja el valor de la carga y quedaría la multiplicación de campo por el área por el epsilon sub 0. Y eso entonces da 3.823 por 10 a la menos 9 coulombs. Profe, tengo una pregunta. Diga. Eso lo de que son de cargas opuestas, son una positivo, no negativo. ¿En qué influiría si fueran de las mismas cargas, por ejemplo, positivo, positivo, negativo, negativo? ¿En el resultado cambiaría algo? Se mantendría igual. Si fueran las dos, bueno, obviamente aquí usted está obteniendo el valor de una carga, la otra tendría que ser menos 3.823 por 10 a la menos 9. Si fueran las dos positivas, igual daría esta misma magnitud, solamente que entonces si se calcula fuerza, entonces sí habría que considerar que ahí va a haber repulsión, ¿no? Ah, ok. Lo que sucede es que este problema nosotros vamos a verlo planteado más adelante, pero planteado en lo que el planteamiento que primero me mostraron ahí con una ecuación en la cual me están buscando es capacitancia, porque lo que pasa es que nosotros cuando tenemos dos placas con una separación bien pequeña entre sí, eso lo aprovechamos nosotros en electricidad para crear un elemento llamado capacitor. El capacitor es un elemento que a través de esas placas colocadas bien cerca entre sí, sin tocarse, siempre paralelas, entonces nosotros almacenamos carga eléctrica. Y ese dispositivo entonces me funciona a mí con ese objetivo, almacenar carga eléctrica, pero obviamente por un tiempo muy corto. Mientras yo tenga energizado el circuito, él va a almacenar carga eléctrica. Si yo le quito la energía al circuito, entonces pudiese ser que él mantenga la carga por un periodo de tiempo largo si no tiene una forma de descargarse. Pero generalmente los circuitos hoy en día están diseñados para que entonces ellos se descarguen. ¿Por qué razón? Porque antes de nosotros meternos de lleno en la electrónica que se utiliza hoy en día, que es la electrónica de silicio, los capacitores que se utilizaban en los aparatos electrónicos eran unos capacitores bastante grandes. Cuando digo grandes, estamos hablando de repente del tamaño hasta de un vaso o inclusive más grandes. Y entre más grandes, entonces ellos guardaban más cantidad de carga. Y esa cantidad de carga que ellos almacenaban era tal que de repente, si yo tocaba un terminal y el capacitor estaba cargado, me podían matar. Entonces los técnicos electrónicos en esos tiempos tenían que extremar los cuidados al momento de manipular ese tipo de aparatos. Porque vuelvo y repito, si el capacitor estaba cargado, la descarga a través del cuerpo de la persona podía inclusive matar. Ya hoy en día los capacitores que se utilizan en los equipos electrónicos son bastante pequeños. Si ustedes han visto alguna computadora por dentro, te van a ver que los capacitores son pequeños y las capacitancias son microfaradios, milifaradios máximo. Pero obviamente eso no, la carga que ellos almacenan no es tan alta y ellos están predispuestos ahí en esos casos para mantener un nivel
voltaje o diferencia de potencial eléctrico estable luego de su etapa, pues, o del lugar donde él está puesto. Eso de todos modos lo vamos a ver más adelante cuando entremos en ese tema de capacitancia. Y los capacitores también se utilizan para lograr lo que se llama corregir el factor de potencia. Nosotros en electricidad, cuando hablamos de consumo eléctrico, hablamos de que existen tres tipos de carga o tres tipos de consumo eléctrico. El consumo resistivo, el consumo inductivo y el consumo capacitivo. El consumo resistivo sería el que nosotros deseáramos tener siempre, porque con eso el sistema eléctrico se mantiene estable. Pero, sin embargo, nosotros realmente tenemos más consumo inductivo. Cuando hablamos de consumo inductivo es porque usamos muchos motores. Si ustedes bueno, en la casa de repente todo está balanceado, pero cuando vamos, por ejemplo, digamos a la universidad, a una oficina pública, ¿cuál es la mayor cantidad de aparatos que usted va a ver en ese lugar? Los aire acondicionados, profe. Correcto. Los aire acondicionados son el equipo que más se va a notar debido a que son uno de los que más consumen, y en este caso automáticamente usted debe pensar un aire acondicionado. Para que el aire salga, necesito ¿qué cosa? Para que el aire circule, el aire se mueva, ¿qué necesito? Respiradores. ¿Ah? Respiradores. Respiradores. No, esa no es la palabrita. El flujo de aire, los ventiladores, que se enreda. Ventiladores. ¿Y los ventiladores cómo yo los muevo? En corriente. El dispositivo eléctrico para mover un ventilador. A la bobina, pues. ¿Las bobinas están en dónde? En el centro del ventilador. ¿En el qué? En el centro del ventilador, de donde salen las aspas. Sí, pero ¿cómo se llama ese aparato donde están las bobinas? Ahí sí no sé. Se están yendo más allá de lo que es el dispositivo que mueve un abanico. El motor, señores, el motor está formado por bobinas, o sea, se me están yendo más allá del dispositivo. Motor. Los motores, bueno, esto ya obviamente estamos yéndonos mucho más allá, pero un motor es un carga inductiva. Y entonces en lugares como oficinas públicas, la universidad, usted tiene gran cantidad de aires acondicionados, esa es gran cantidad de motores, eso es gran cantidad de energía inductiva. Y eso a la larga provoca lo que se llama un desbalance en la carga que se está manejando. Y para corregir eso, lo contrario a lo inductivo para nosotros es lo capacitivo. Entonces debemos introducir algún tipo de gasto o de consumo capacitivo para entonces nivelar las cosas. Pero obviamente los aparatos electrónicos, a pesar de que tienen capacitores, como vuelvo y repito, son capacitores muy pequeños, o sea que no crean, o sea, es mantequilla, no crean nada, prácticamente nada de carga capacitiva. Y por eso entonces
en muchas oficinas, muchos lugares donde se tiene mucha carga inductiva, perdón. Entonces, para crear carga capacitiva tenemos que colocar bancos de capacitores. Y los bancos de capacitores de repente puede ser que en una habitación del lugar coloquen capacitores de alta capacidad que contrarresten esa carga inductiva. Y entonces las cosas queden, por decirlo así, tablas. Si usted tiene un lugar donde se consume mucha inductancia y crea un desbalance y no corrige eso con carga capacitiva, el proveedor de energía, que en este caso sería Naturgy hoy en día, le puede poner una multa. Eso obviamente está contemplado para lo que son oficinas, comercios, etcétera. Obligatoriamente ellos tienen que hacer un estudio de cuánta carga inductiva están creando, consumiendo, para entonces colocar carga capacitiva que contrarreste eso. Y vuelvo y repito, si no lo hacen, pueden multar. En el caso de los hogares, eso no es necesario, porque ellos entonces lo que hacen ellos entonces es colocar un banco de capacitores en los circuitos donde están sistemas residenciales. O sea, ellos mismos tienen que ir viendo cómo se comporta la carga inductiva de las diferentes casas, hacen la sumatoria y de repente colocan un banco de capacitores que cubre un área. Bien, entonces ya después de habernos ido más allá de lo que teníamos que hablar con respecto a eso, entonces el problema se resolvía de esa manera, simplemente el área de la placa con respecto al campo y el epsilon sub 0. En este tema nuevamente va a ser bastante importante cuando veamos lo de las capacitancias, el epsilon sub R. ¿Por qué? Porque el epsilon sub R, que es un medio que yo voy a colocar entre las placas, va a ayudar a que la capacitancia se magnifique, o sea, aumente. Así que entonces en ese tema va a ser bastante importante nuevamente el trabajar con epsilon sub R. Aquí la fórmula, como el problema no decía ningún medio interno entre las placas, simplemente era el epsilon sub 0. Pero cuando entremos en capacitancia me van a decir que entre los capacitores yo tengo, por ejemplo, titanatio de estroncio, titanatio de bario o algún otro material, el cual, vuelvo y repito, ayuda a que el capacitor aumente su capacitancia. Y ahí entonces en ese tema es bastante importante ese valor. Entonces, profe, si nos daría otro valor, entonces lo que tendríamos que hacer es sustituirlo simplemente. En vez de poner 8.85 por 10 a la menos 12. No. Igual que cuando vimos epsilon sub R, hay que multiplicarlo por el epsilon sub 0. O sea, en toda fórmula donde está epsilon sub 0, y que obviamente el enunciado no mencione ningún medio, nosotros asumimos que estamos en vacío. Y en vacío el epsilon sub R es 1. Y por eso entonces no se coloca en la fórmula. Sin embargo, si yo les digo, bueno, no vamos a hacer capacitores con agua porque eso no va a funcionar. Pero si se les dice, por ejemplo, que tienen un capacitor que entre las placas tienen papel, entonces yo tendría que a ese epsilon sub 0 multiplicarlo por el epsilon sub R del papel. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, eso ya, bueno, igual todavía en este examen, si yo les digo que tenemos una barra con distribución uniforme y que vamos a calcular el campo en un punto tal, pero estamos en agua, usted tiene que multiplicar por eso en su R del agua. O sea, todavía esto no
No va a desaparecer porque sí. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bien. Entonces, como ya vimos ese problema, entonces vamos a ir desarrollando los de la práctica que les mandé. En este caso, el primer problema de esa práctica dice, una carga eléctrica puntual de 2 microcoulombs se encuentra situada en el centro geométrico de un cubo de 2 metros de arista. El medio es el vacío. Calcule el flujo eléctrico a través de la superficie cúbica. Entonces ahí, como dice el enunciado, lo que nos están pidiendo es flujo eléctrico, o sea, el valor de phi, que vimos en una diapositiva cuando se habló de la superficie gaussiana. Vayan desarrollando y lo presentan. O sea, no lo manden al chat, compártanlo para que todos vean el desarrollo. Si se equivocó, bueno, se equivocó, ni modo, se le hace. Vengo en un segundo.
¿Ya desarrollaron el primero? Sí, profe, ya lo presento. Aquí lo que hicimos que el flujo eléctrico es igual a la carga entre el epsilon sub cero. Y simplemente hicimos esta división, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb entre el epsilon sub cero, que es en el vacío 8,854 por 10 a la menos 12, nos da 225.886, que se pueden poner en notación científica como 2,2 por 10 a la 5. Lo que no me acuerdo es la unidad. ¿Qué unidad es? Bueno, la unidad de flujo, vamos a poner un momentito la presentación. Bueno. Cuando vimos en este caso ese tema del flujo, cuando vimos este objeto que representaba una superficie gaussiana, la unidad que se mencionaba de flujo allí es Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. ¿Ok? Pero entonces, pero esas unidades también se pudieran interpretar como voltio por metro. ¿Ok? Cualquiera de las dos unidades que se apliquen están bien. Es más, como muchos temas o problemas que vienen en adelante tienen o tratan con diferencia de potencial eléctrico, entonces se va a utilizar el voltio. Así que la unidad de flujo entonces sería voltio por metro. Pero igual si se coloca Newton sobre Coulomb por metro cuadrado, está bien. Bien, el segundo problema.
El segundo problema entonces. Una superficie esférica de un radio de 1 metro encierra en su interior una carga de -5 por 10 a la -8 coulomb y otra de 3 por 10 a la -8 coulomb. ¿Cuál será el flujo del campo eléctrico neto a través de dicha superficie? Si aumentamos el radio de la esfera a 4 metros, ¿cuál será entonces el flujo neto? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Tengo una idea, pero no sé si se desarrolla de esa forma, que calculando el campo eléctrico entre ambas cargas y luego multiplicándolo por el área del círculo. No sé si sea de esa forma o es como de la misma forma que presentó el compañero el problema anterior. Hay una forma más fácil. Profe, y sumando las dos cargas y dividiéndola entre epsilon sub 0. Exactamente. Ah, ya se lo presento. Lo que acabo de decir está en esta diapositiva. Vamos a colocarla, ahora que se me perdió. La ven, ¿no? Cálculo con ley de Gauss. Ah, compartió. Que le presente. Bueno, solamente estaba poniendo esa diapositiva. Cálculo con ley de Gauss, la ven, ¿no? Me Sí, dice aquí, me dice aquí que la carga puntual generalmente se busca la simetría esférica. La fórmula de flujo ya sabemos que es la integral de campo por el diferencial de área. Pero luego eso también está igualado a carga encerrada entre epsilon sub 0. El enunciado del problema me dice que yo tengo una esfera de radio 1 metro y en su interior tengo dos cargas, una de -5 y otra de 3 por 10 a la -8. Entonces, según esta fórmula de carga encerrada, como bien dijo hace un momento un compañero, simplemente hago la sumatoria de las cargas que están dentro de la esfera. ¿Y eso cuánto va a dar? 8 por 10 a la -8. 8. Ah, Seguro. Yo veo que una carga es negativa y la otra positiva. sí, no había visto.
Da menos 1.5 por 10 a la 15. Menos 15. No. Primero que nada, las cargas, una es negativa y la otra es positiva. ¿Cuánto sería la carga encerrada? 2 por 10 a la menos 8. Negativo, ¿no? Correcto. Sí, profe, Ajá. menos 2. Me había equivocado. Entonces, según esta fórmula, sería ese valor de menos 2 por 10 a la menos 8 sobre epsilon sub 0 me va a dar el flujo. ¿De cuánto es el flujo? $2,258.9. Ujú. Ok, ese sería entonces el flujo con las unidades que ya dijimos o mencionamos hace un rato. Una pregunta, por favor. Diga, En estas cuestiones, cuando dan valores así grandes, no hay que asustarse, ¿verdad? ¿cómo? Es que, no sé, yo hice el procedimiento, ¿no? Y me dio la respuesta que era el compañero, pero como era grande, pensé que me había equivocado. 2000 y tanto. Ajá. Es normal, ¿no? Sí, Ah, ok. sí, porque, o sea, el detalle es que la carga encerrada tiene una magnitud de menos 8 y el epsilon sub 0 menos 12, o sea, por eso entonces la división cuando la realiza va a dar ese valor por orden de miles. Ok, ok, ok. Entonces, la pregunta B de ese mismo problema me dice que si aumentamos el radio de la esfera a 4 metros, ¿cuál será entonces el flujo neto?
Profe, si en la forma anterior no tomamos en cuenta el radio, entonces no cambiaría el valor del flujo eléctrico. Correcto, porque ahí la teoría dice que simplemente él va a depender de la carga encerrada y no del radio. Así que simplemente el valor sería el mismo. Bien, entonces el siguiente problema. Determinar la energía potencial de una carga de 6 nanocoulomb localizada a 50 milímetros de otra carga de 80 microcoulombs. Profe, sí, la tengo también. Me da 0,0864 joules. Espérese. ¿Me dijo cuánto? 0,0864 joules. La energía potencial. Ok. Que en su diapositiva veo que... Comparta, Ok. compártalo. Aquí está, utilizamos la fórmula diferencial de potencial, que es igual energía potencial entre la carga. Esto es igual a la constante por la carga entre la distancia de separación. Y le igualamos a la energía potencial entre Q y solamente despejamos la energía potencial. Y esto es lo que me dio. Ok, listo, perfecto. Solamente veo que dan 2 personas trabajando. ¿El resto qué pasó? El siguiente problema entonces dice, el punto A está 40 milímetros arriba de una carga de menos 9 microcoulombs y el punto B se localiza a 60 milímetros debajo de la misma carga. Una carga de menos 3 nanocoulombs se traslada del punto B hasta el punto A. ¿Cuál es el cambio registrado en la energía potencial? O sea que habría que calcular cuál es la energía potencial en A, la energía potencial en B, y luego buscar la diferencia entre ellas para ver cuánto sería ese cambio, ¿no?
Para el tercer problema, si no me equivoco, ¿verdad? No, tercero cuarto. Ajá. Eh, em, no sé si esté bien lo que hice, se me ocurrió hacerlo así, que es sacar la energía potencial en ambos puntos. Cuando las cargas están separadas pues, por 60 milímetros y por 40, y sacar la diferencia de eso y me dio a 2.025 por 10 a la menos 6. Compártalo. Ah, lo tengo todo en la calculadora. Pero entonces yo estoy diciendo que te compartan. Pero, Escríbelo rápido, pa. ok. ¿Cuál te le dio la respuesta, me dio? 2.025 por 10 a la menos 6. A la menos 6. Verifiquen. Sí, correcto, voy a verificar. Jóvenes, parece que se acabó la hora y el compañero no encontró la respuesta. Lo estoy escribiendo. Es rapidito que ya se acabó la hora.
Bueno, jóvenes, la hora ya terminó hace un ratito, así que para no meternos con problemas con la profesora que viene, dejamos la clase aquí hasta hoy, por hoy, perdón. Entonces el día martes vamos a ver si conversamos y le ponemos fecha de cumpleaños al segundo parcial, ¿ok?